6 de la mañana, 33 minutos. A esta hora les damos la bienvenida a las personas que se incorporan a esta transmisión de Despierta RD. Nosotros felices de presentarles el panorama informativo, hoy lleno de muchísimas aristas, entre ellas la gran preocupación que se ha generado, sobre todo en la parte comercial de aquí de la República Dominicana, tras el anuncio de Haití de nuevos impuestos. Se le cobrará, señores, $800. $800 para hacer la revisión a la mercancía que pasaría desde República Dominicana hacia territorio haitiano. Esto sin contar con el 27% de los impuestos sobre la renta que deben pagar por servicios al exterior. Algunas organizaciones y asociaciones se pronunciaron el día de ayer, entre ellos la Asociación Dominicana de Exportadores. Hablamos de ADOEXPO. Ellos, en representación, su máxima autoridad, la presidenta Elizabeth Mena, dijo pues que el sector está muy preocupado debido pues a que el monto que se exportó aproximadamente fue de $536 millones entre los meses de enero y septiembre de este año, y esto teme que pueda mermar. Aquí la República Dominicana advertía que se puede ver seriamente impactada a raíz de estos impuestos con el principal socio, además que tiene el país. Una situación que han calificado de preocupante y que viene a agravar además lo que es el comercio binacional, que ya ha estado entrando en tensión, vale la pena acotar, in situ entre los comerciantes ubicados en la línea fronteriza. Bueno, la verdad es que es delicado porque nos siguen subiendo, como dirían, aranceles, nos están subiendo el precio. Esto está incomodando. Nuestro principal socio comercial siempre será Haití porque es el más cercano que tenemos, es una frontera que por alguna zona, miren, eso fue cuando empezaron las protestas, que empezaron a lanzar, a destruir las mercancías que traían algunos, inclusive compatriotas haitianos de ellos, que venían con mercancía de aquí, de República Dominicana, y llegaban allá y se las expropiaban para destruirlas. Y las lanzaban al río, además, generando pérdidas cuantiosas. Pérdidas y contaminación. Además. Porque tú lo tienes que ver de todos los litorales, pérdidas y contaminación. Pero aquí hay un tema fuerte. Hace unos días se aclaró que no era por el tema del límite fronterizo, que salió a relucir en varios medios, y tuvo Cancillería que decir que no era por un tema de limitación fronteriza, porque decíamos, caramba, no puede ser porque esto está definido hace años en tratados que lo delimitan. Sin embargo, el tema es que también se dice que hay un favoritismo por empresarios dominicanos o haitianos que van allá con los productores haitianos. Hay una situación de conflicto que tiene que buscarse la vuelta, porque lo más pequeño de Haití afecta enormemente aquí a República Dominicana. Lo más pequeño. Nosotros siempre hemos dicho, por lo menos en la visión macroeconómica, que Haití debe mejorar muchos temas de su sistema. El tema de la salud, por ejemplo, los hospitales de la frontera, que son parte de lo que nos toca también a nosotros asumir porque pasan a este porque lado. pasan para acá. Haití necesita hospitales, necesita escuelas, necesita muchísimos elementos que tienen que venir a buscar aquí del lado de la República Dominicana. No, y que con este tipo de situación lo que hace es justamente estropear este comercio binacional a grandes y a pequeñas escalas. El día de ayer, luego de haberse llegado hace 48 horas a un acuerdo, recuerdan que Haití había cerrado la frontera, se llegó a un acuerdo, fueron al puente fronterizo, ambas autoridades, y bueno, vamos a abrir. Ayer nuevamente cierran la frontera por el lado de Dajabón, y hoy nuevamente amanece, igual que el día de ayer, impactado el comercio binacional. Y una de las cosas que además decían quienes intentaban pasar mercancía hacia Haití y querían regresar o venir hacia República Dominicana a comprarse, señores, se nos está perdiendo la mercancía en el proceso de que abren, que no abren, que sí se comercializa, que no se comercializa. Muchos están invirtiendo su dinero y la mercancía está parada de un lado o del otro lado. Y esto, por supuesto, impacta porque son los pequeños comerciantes, además, en medio de todo esto y de este conflicto, de esta tensión que hay en esta parte de la línea fronteriza, los que están viendo las pérdidas de primera mano. Y esto definitivamente redunda en ¿qué? En más pobreza. Mira, ya se pronunció, por ejemplo, Luis Manuel Piantini, que es ex representante del país ante la Organización Mundial de Comercio,
que dice que este conflicto debe ser llevado a este órgano internacional Estoy de acuerdo. porque esto está transgrediendo tal vez la buena relación comercial que debería existir. Y el hecho solo de que para la verificación de los productos que vienen de República Dominicana de Haití se cobren $800, aparte del 27% de los impuestos sobre la renta que deben pagar. Calcúlate tú lo que significa esto. No, porque hay que ver también de dónde sale este monto, porque a mí me parece realmente medalaganario este monto de los $800 ahora a los furgones dominicanos y muy arbitrario, y por eso precisamente esta situación tiene que ser llevada ante organismos como la Organización Mundial del Comercio, y la República Dominicana, por un asunto de soberanía nacional, tiene que, digamos, empoderarse de esta situación. Obligatoriamente. Tiene que hacerlo, porque incluso si tiene que ser sancionado la República de Haití, que sea sancionada, porque estamos en un sistema de libre comercio y que nosotros tenemos derecho, incluso nuestros empresarios, nuestros comerciantes tienen derecho incluso a elegir con quién trabajar en la República de Haití. No necesariamente tiene que ser con los que los 2 o 3 comerciantes que puedan o no tener control en la frontera quiera que trabajen. Lamentablemente no eso es el libre comercio. ¿Qué pasa cuando a ti se te encarece un producto? El costo de traslado y de colocación. El producto tiene que encarecerse Sube también. Todo, claro que ¿A sí. quién es que más le afecta? ¿Es al pueblo haitiano? Es al pueblo haitiano. Y eso lo decía también Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Así es. O sea, es un intercambio, o sea, es una situación que al quien más afecta es al propio pueblo haitiano. Exacto. Entonces, al consumidor final. no se está viendo el detalle de lo que puede significar esta medida, que primero afecta a las buenas relaciones entre ambos países, las relaciones dominico-haitianas, y segundo afecta directamente el tema económico, porque va a encarecer más los productos, porque está generando una situación de malestar y porque usted puede dejar de percibir, porque se le puede quebrar una empresa que diga, no, eso no me es factible llevarlo para Haití. Entonces, tal vez usted se quede sin algún producto que usted sí necesita en esta circunstancia. Y es lamentable, de verdad. Brevemente, ustedes saben que ayer la Universidad Autónoma de Santo Domingo cumplió 482 años. Así es. O sea, celebró su aniversario número 482. Y enhorabuena, qué bueno que esa casa de estudio, con algunas reservas que algunos podamos tener de cómo está operando o de la calidad en la que está ejerciendo su función, la tenga. Pero hay una situación que yo entiendo que debe ser explicada, o por lo menos debe ser respondida a sus propios empleados, porque hasta este viernes 25 de octubre, los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registran ya 2 meses sin cobrar su salario. Wow. Bueno. Esta es una situación que tiene que ser por lo menos explicada de por qué los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no han cobrado ni septiembre ni octubre ya, y todavía está peligrando el hecho de noviembre porque, como he dicho, no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades administrativas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que, repito, ayer cumplió 482 años. Miren, hay un tema que nosotros hemos venido tratando y me preocupa muchísimo porque haciendo un pequeño balance, solo un pequeño balance de lo último que ha salido con el tema del abuso de menores y los casos de violaciones, realmente es alarmante. Yo quiero pasarles un pequeño balance de lo que ha ocurrido, señores, en las últimas horas. Este señor que ustedes ven allí, que acabamos de ver la fotografía, es un violador en serie. Sí. Hay alrededor de 12 denuncias de mujeres que viven en invivienda, que aseguran que tiene un modus operandi que aparentemente espera que las mujeres salgan a botar la basura al zafacón, a los lugares donde se recopilan los desechos sólidos, y aprovecha para abordarlas y violarlas. Este señor, ya se han realizado protestas el pasado viernes, creo que se levantaron voces, y ahí lo tienen. Así como tú ahí lo tienen. Y una de las cosas que se preguntan las personas es ¿qué está pasando? Que se tienen fotografías, que hay denuncias formales y que hasta este momento el caso no se ha resuelto. Y quiero presentarles la carta que acaban de ver ustedes. Que, dicho sea de paso, se había dicho que había sido apresado y el propio director de la policía desmintió esa versión. Él todavía no ha sido apresado, todavía está en las calles y no han ofrecido detalles de la investigación, si hay una investigación por parte de las autoridades. Porque hay una fotografía que está circulando de un hombre supuestamente herido y que la comunidad lo detuvo, pero ciertamente, como tú dices, fue desmentido por él y además por la fundación que lleva
al frente este caso. Y yo quiero leerles esta carta que fue publicada ayer por parte de una familia que fue víctima, uno de sus miembros de este violador. Y dice, voy a leer parte, fragmentos. Señor presidente Luis Abinader, yo voté por un cambio que usted en su magistral discurso me prometió, donde decía que su prioridad como presidente era acabar con la delincuencia. Delincuentes como el que anda en mi sector de vivienda, destruyendo la vida de más de 12 jóvenes estudiantes, incluyendo niñas menores de edad, violándolas a plena luz del día. Dice más adelante, señor presidente, dígame usted como madre, ¿dónde debo acudir? Y se escuche mi voz y la voz de más de 12 víctimas. Señor presidente, autorícele usted como mandatario a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Señor presidente, este es mi perfil. Soy una joven de 18 años que una tarde, bajando de mi casa, ese depredador me violó, me robó y me amenazó con matarme. Señor presidente, pero como soy hija de una madre humilde, no soy hija de un político influyente, no soy hija de una figura pública, no soy una de una persona influyente. Por eso ese delincuente sigue violando niñas. Y por último, señor presidente, no pierdo la esperanza de que usted escuche mi voz. Atentamente, una madre desesperada que cada vez que le ve la cara a su hija, solo le pide a Dios. Duele escuchar esto si tú tienes de verdad corazón sensible. Una madre que le está diciendo, o ¿es la madre o es la hija la que escribe ahí? Yo creo que él está hablando a la madre. Okay, está hablando a la madre. Porque está hablando a la madre, pero dice que fue violada. Correcto. O sea, sí, por eso hablé de una carta familiar, porque la firma la madre, pero habla también de la joven. Entonces, es doloroso porque yo voy a decir algo que repito mucho aquí. Nuestro sistema es selectivo. Va a depender a quién le causen el daño para que se resuelva en el tiempo, porque hay casos que se le hace inmediatamente presión y se resuelven. Aparecen, son sometidos, son sentenciados, logran condenas interesantísimas. Pero cuando es eso, como ella dice, una madre humilde, cuando no viene de una familia de apellido sonoro, ni con cuentas bancarias ostentosas, entonces esto no es un caso que trasciende. No es un caso que trasciende. En la planta de gas no murió ningún funcionario, ningún hijo de ninguna figura pública. Ninguna persona de estas que se nos sensibiliza el corazón, porque siempre se nos va a sensibilizar cuando es una muerte o cuando es una situación que afecta a alguien. Pero cuando se trata de una persona común y corriente, ¿verdad? No pasa nada, no se hace viral. Y además genera situaciones peligrosas, como las que vimos ayer, donde un hombre entró a una vivienda, agarró de rehenes a 2 niños, y ¿qué pasó? La gente, entendiendo que las autoridades no llegaron, tomó la justicia por sus propias manos. ¿Y qué pasa con otro caso? Un señor de 63 años a punto de morir. ¿Por qué? Porque lo consiguieron violando sexualmente a una niña de apenas 6 años. ¿Y qué hizo la gente? Tomó la justicia por sus propias manos, se lo tuvieron que arrebatar porque casi lo matan. Y es cuando tú dices, aquí dónde, cómo se baraja la justicia. O sea, ¿qué es lo que es realmente justo? Lo realmente justo, en primer lugar, es que este tipo de cosas no ocurran. Y cuando ocurran, exista régimen de consecuencias. El violador en serie de vivienda tiene ya varios días denunciado y la comunidad necesita tenerlos tras las rejas, porque hay un grupo de madres desesperadas, padres desesperados y mujeres que tienen temor de salir a botar la basura, por miedo a ser víctimas de este hombre que ellos mismos califican de depredador. También hubo 2 medidas de coerción en Constanza de 2 menores de edad que fueron ultrajadas sexualmente y que afortunadamente en ese caso están detenidas las personas. Son muchos los casos que han salido a la luz pública y que, por cierto, están en coherencia con lo dicho con la Organización Mundial de la Salud, que ha aumentado la violencia dentro de los hogares producto de la pandemia. Vamos a los periódicos. Vamos a los periódicos de circulación nacional. Yo no tengo por aquí. Vamos con el listín. Vamos a iniciar con el listín diario, que arranca con Haití castiga al país subiendo tasa a exportaciones. Empresarios e industriales dicen que se viola la ley de la Organización Mundial del Comercio. Además, la foto principal responde a una fachada de un tema que estábamos anunciando ayer, de la maternidad, que estaban las parturientas y acompañantes
postrados en las aceras y tirados ahí, pues al parecer ya no va a ser así. Dice, empresarios, bueno, tras reportajes del listín, abren carpas para que parturientas no estén a la intemperie. Interesante, les pusieron sillas, una carpa, y hay que tener conciencia de que hay un tema por la situación del COVID que impide que todo el mundo pueda estar en un mismo centro a la misma vez. Además, la Maternidad de la Altagracia instaló ayer 2 carpas para acoger las personas que esperaban en las calles y aceras frente al centro de salud por consultas e información sobre el estado de las parturientas a raíz del reportaje del Listín Diario. Otra información destaca los cuadros de miseria que vio el presidente en las rivieras de Los Sama. Y hay una foto de un niño o una niña de lado, tirado en una especie de cloaca que está por ahí, en esta zona. En el análisis, Trump se pudiera colar Trump después de las expectativas que hay. ¿Cómo están sus colegios electorales o sus delegados? Esto es interesante, o sus representantes. Exitoso primer trasplante de páncreas en República Dominicana. Bravo. Ahí, sí, así es. Bravo, bravo. Claro que sí, eso fue el equipo médico del Hospital General Plaza de la Salud junto a la paciente que tuvo el exitoso trasplante. Y en el editorial, entre la sobriedad y la livianidad. Estas son las principales del Listín Diario. Veamos qué nos trae el periódico Hoy. Paliza, 2021 será difícil por déficit y pandemia. Lo sabemos. El reto siguen poniendo el panorama es difícil? grande. También nos dice en el ámbito deportivo, finalmente ganaron. Los Dodgers siguen celebrando su primera corona en 32 años tras vencer a los Reyes. Vaguada de Onda harán llover mañana. Vaguada de Onda harán llover más. Señores, qué cantidad de agua cayó ayer sobre Santo Domingo. Se paralizó el tránsito en unos segundos. Apedrean y causan daños al Congreso. Manifestantes que piden adelanto de pensiones se muestran agresivos. Primer trasplante de páncreas en hospital, lo hablábamos hace unos minutos. Arzobispo Bretón censura a oficiales, se pronuncia contra miembros institutos armados, se ligan al crimen. Más abajo, presidente declara prioritario industrializar al país, expresan satisfacción. Invertirán 28 millones en parque industrial. 28 millones de dólares. Abinader firme en plan de transporte. El país sufrió cuantiosas pérdidas en alimentos. También revisamos, farmacéuticas reservan vacunas. Principales laboratorios aportarán 200 millones de dosis a países para garantizar acceso igualitario. Importante este punto. 67% de dominicanos está endeudado. Cubren sus gastos básicos con préstamos. Es decir, que no cubren sus gastos básicos. Exacto. Es decir, cubren sus gastos básicos, pero ese bolsillo Tienen está un con déficit. hueco. Así mismo. PLD disputará hasta el final segunda mayoría. Y al final, al pie del periódico, el acostumbrado reporte del COVID-19, suben a 7.706 pruebas de la COVID-19 en un día. Ya llegamos al número, señor Ya Julio. llegamos a las 7.000. Ya llegamos. A las 7.000. ¿Y cuándo fue que lo anunciaron? ¿En agosto? Yo no iba a hacer la pregunta para que no me acusaran de hater, pero gracias por hacerlo. Ok. Se han confirmado 125.008 positivos y las defunciones están ubicadas en 2.226. Esto fue lo que nos trajo el periódico Hoy. Permítame el Diario Libre. Que en su portada, vamos a seguir con el periódico El Diario Libre, su portada de hoy dice, las 4 elecciones de este año costaron más de 9.000 millones al Estado. Se gastó esta cantidad en las primarias de los partidos, 2 elecciones municipales y una general. Errores en montajes de equipos técnicos aumentaron el costo de comicios de forma astronómica. Y lo responsable. Grupo agrede a pedradas al Congreso Nacional, hablábamos de eso más temprano. 3 bloques senatoriales tienen nómina de más de 2.000 millones de pesos entre oficinas, bloques y en pueblos senadores cuentan con 1.598 empleados. Y así quieren eliminar el barrilito. Actor de origen dominicano, protagonizará una serie de Netflix en los deportes. Llegan a 61 los criollos con anillos y además Puerto Plata presenta hoja de ruta para tener franquicia. Eso es en la Liga de Béisbol, es decir, que Puerto Plata quiere tener su propio equipo
de pelota, por lo menos en la invernal. Una vez se trató de hacer esto, pero no cuadraban los números con un equipo más. Tenían que poner 2 nuevos equipos. Hay que ver qué va a pasar en esta Bueno, pero con el ocasión. tren que está respaldando la propuesta, si no lo aprueban ahora, no lo aprueban nunca. Vamos a ver. Más de 20.000 niños han nacido en 10 meses en el Gran Santo Domingo. 76% de las parturientas son dominicanas y el 24% extranjeras. En 8 días se conocerán integrantes de la nueva Junta Central Electoral. Reducirán la lista de 306 aspirantes a solo 30 para elegir 10. Hay que decir que el día de ayer había 60 ya precalificados. EDESUR recibió 150.000 reclamos en 3 meses. Esto es por el asunto durante la pandemia. Estas son las principales informaciones del periódico Diario Libre de hoy. Bueno, vamos a ver ahora qué tiene el periódico El Día, que inicia con Chelsea Bautista, la hija de Chedi García. Entra a la música con 2 millones de seguidores. Año escolar iniciará el lunes bajo dudas e incertidumbres. La presidenta de la ADP llama a la paciencia por ser algo inédito. Para la segunda mayoría solo hay que contar los senadores, dice José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, quien afirma que recibieron gobierno desorganizado. Paliza también considera que ninguno de los miembros de la Junta se debe repetir. Otra información destaca campaña de Estados Unidos en el tramo final. Estamos ya a días de esta campaña y hoy hablaremos más adelante con Guido Gómez, que maneja muy bien la política internacional, su perspectiva al respecto. Al acercarse a las elecciones de Estados Unidos el próximo martes, el presidente Donald Trump arreció sus actos de campaña, al igual que su oponente Joe Biden. Me encanta ver cómo ellos trabajan el tema de la campaña electoral como si fuera la fiesta de fin de año. O sea, ellos hacen una especie de fiesta. A mí me han invitado a varias actividades que va a haber el 3 de noviembre. Te mandan y te presentan artículos chulísimos. O sea, te envuelven en el tema de las elecciones y muchísimas figuras de corte norteamericano, de todas las áreas, están apostadas haciendo también parte de la vinculación de sus ciudadanos al vote. Algunos no con ningún candidato, sino con la concienciación de votar. Pero muy interesante. Una verdadera fiesta democrática. No una fiesta, ellos hacen una fiesta, un evento. Pacientes de alto costo se duplican. Uno de los temas más delicados que tenemos en la República Dominicana, que el gobierno debe prestar atención. Los medicamentos de alto costo, el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública. La gente no puede esperar para que le lleguen los medicamentos o los procesos médicos. Sí. Eso no se puede postergar. Y ojalá que esto se entienda en todo el entramado, porque se necesita prestar atención urgente a los medicamentos y a las personas que requieren tratamientos, medicamentos de alto costo y procedimientos quirúrgicos que van vinculados a ellos. Se agotaron recursos asignados para asistir a estos pacientes por el aumento de los requerimientos. Y esa es otra cosa. Tú sabes la lista de requisitos que te ponen para tú aplicar. Te piden hasta la cédula del vecino de tu abuela. O sea, todo te pide. Casi. Y debería ser el diagnóstico médico, la cotización y la cédula. Esas 3 cosas deberían ser suficientes para que una persona pueda obtener las ayudas de alto costo. En el sumario, Abinader promueve invertir en el país y la Plaza de la Salud realiza trasplante de páncreas. Estas son las principales del día. Chequeamos los que nos trae el Caribe a esta hora. Medio Ambiente aplicará mano dura a los depredadores. Jorge Mera dice que intervendrán los principales ríos del país, objeto de explotación irracional de granceras. El gobierno atribuye alzas en alimentos a factores externos. Ministro de Industria y Comercio espera Agricultura e Inespre intervenga. Aduexpo denuncia, Haití cobra $800 a furgones de República Dominicana. Monto es por verificación de mercancías que pasan por aduanas. Es decir, te verifico, cada vez que te verifico, $800. No pesos, dólares. Inicia construcción de parque industrial. El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y empresarios dieron el primer palazo para iniciar los trabajos de construcción del Global Industrial and Logistic Park, un parque de zona franca en Igua, esto es en San Cristóbal. Diputados plantean cierre definitivo de Copegas. Alianza Ciudadana se querella contra Gonzalo. El presidente crea la mesa de la industrialización. Esto fue lo que nos trajo el Caribe. Seguimos entonces con el periódico El Nuevo Diario, que en su portada habla
de las ternas con nombres para la Junta Central Electoral que se conocerán el próximo miércoles de la próxima semana, cuando el Senado de la República conozca las propuestas con los nombres de los postulantes, de los cuales se escogerán los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral, luego de las deliberaciones que realiza la Comisión de Senadores, informó ayer su presidente Ricardo de los Santos, presidente de la comisión. A 65 años de su inauguración, más que un monumento al Centro de los Héroes, es una posilga. Reportaje especial de portada de el periódico El Nuevo Diario. En las económicas, Abinader garantiza apoyo al que invierta en República Dominicana, crea mesa de la industrialización. Ministra de Cultura deplora el estado en el que se encuentran los museos estatales. La Procuraduría desmiente lancha ocupada en caso de Brecht haya sido devuelta a Díaz Rúa. Las elecciones de Estados Unidos rompen récords y acabarán costando unos 14 mil millones de dólares. Y aquí quejándose por 9 mil millones. Roberto Fulcar dice, lo apuesta todo al éxito del modelo, eso fue sarcasmo por si acaso, lo apuesta todo al éxito del modelo educativo Suyo. Sí, obviamente. en marcha, presenta proyecto de educación cívica. Estas son las principales informaciones del periódico El Nuevo Diario y con ello nos vamos a una pausa. Usted no se mueva porque regresamos con mucho más aquí en Despierte RD.